Bien, mis amados, entramos a este último bloque en el cual quiero compartirle algunas estrategias y herramientas que hemos experimentado en Colombia, en nuestra iglesia local, y que de una u otra manera puede bendecir y nutrir lo que ustedes están aprendiendo en este curso. Pastor me preguntaba con respecto a las iglesias de Campinas, Cali, de agregaría yo Trujillo, y algunas otras iglesias de la región, que aplicaron principios. Y si entramos a mirar la historia de estas iglesias, fue lo que toqué en el primer bloque. Fue iglesias que comprendieron que tenían que hacer esos principios, encontrar los mecanismos y las formas de ser mejores en esos principios. En una iglesia bien espiritual, empoderada, una iglesia apasionada por los perdidos, que los disipula y que los pone a funcionar dentro del reino. Estas iglesias, haciendo las cosas a su estilo, a su manera, lograron desarrollarse y crecer, cada uno con su historia, pero los trasfondos son similares y fueron pastores que tuvieron que romper moldes tradicionales e infructuosos y funcionar más de acuerdo a un principio que a un molde o a una manera. Eh, en cuanto al éxito, creo que es eso, la aplicación de principios, el perfeccionar, porque es una reingeniería continua. Como iglesia, como somos organismo vivo y vivíamos en el bloque anterior, tenemos que estar revisándonos qué cosas están dejando de funcionar. Por ejemplo, nosotros identificamos que los grupos, las células, no nos estaban funcionando a término indefinido, eternas, por decirlo así. Entonces, Dios nos guió a que fueran células de 3 meses. Y en 3 meses o 4 meses se abre la célula, se forma, se gana la gente, se forma, se lleva a un encuentro y se hace otro ciclo. Eso fue una adaptación que se hizo para corregir algo que ya no estaba dando fruto, que eran las células en una casa por años y a veces ya ni crecían. Entonces, eso en cuanto a los modelos, a las experiencias eclesiásticas que hemos visto aquí urbanas. En cuanto al evangelismo de Colombia, Pastor Pazmiño me pregunta, ¿qué estrategias se han usado a lo largo de su ministerio como coordinador y en qué distritos? ¿Cuáles son las que dan más resultado anteriormente ahora y que ahora no producen resultados? ¿Cuáles son las estrategias que funcionan en la actualidad? Y un resumen de su experiencia en la gloria postrera en Girón. Lo que usted ve aquí es viviendo la gran comisión, es el lema que tenemos en la región como Ministerio de Evangelismo. Y en cuanto a qué funciona, realmente nosotros entendimos de que cualquier estrategia funciona en una iglesia viva. Desde que la herramienta se contextualice, desde que la herramienta se aplique, va a funcionar. Entonces nos dedicamos más a avivar las iglesias, nos dedicamos más a ayudarles a descubrir qué herramienta les va a ser útil en su contexto y de una u otra manera a desarrollarse como ministerio local y a que el pastor desarrolle su propio ministerio. Yo siempre lo he dicho así, un pastor una vez hablábamos, me decía, los principios son como si dijéramos papa, arroz y carne, pero los debates de la iglesia es si la papa es mejor frita, cocida, al vapor, si la carne es mejor desmechada, es mejor en albóndiga, es mejor asada. Entonces, las discusiones de la iglesia son de formas. El principio es papa, arroz y carne. Es simplemente, sea una iglesia empoderada, avivada, espiritualmente fuerte, apasionada por los perdidos, fórmelos como discípulos de Cristo y como ministros. Hace eso y la iglesia va a crecer, porque tiene el propósito claro. En cuanto a evangelismo, eh, nosotros tuvimos una experiencia muy maravillosa y Dios nos habló de esta ruta de Mateo 9:35. Mateo 9:35, si usted me acompaña a leerlo, dice que Jesús recorría las aldeas, recorría, enseñaba, anunciaba y sanaba. Sanaba lo físico y las dolencias. Hay una versión que dice enfermedades y dolencias del alma. Es decir, que el ministerio de Jesús giró en cuatro, el ministerio de Jesús giró en cuatro actividades que él hacía. Recorrer significa ir por los perdidos, ir a las ciudades, ir a los barrios, ir a las aldeas, ir a las veredas, ir a toda villa.
Enseñar es el discipulado, anunciar es la proclamación, el evangelismo, y sanar enfermos del alma y del cuerpo, que es como el servicio, es como el ministerio, los mismos principios que hemos visto hasta el momento. Entonces, lo que hemos nosotros aprendido es que Jesús dejó un modelo ministerial, el cual nosotros debemos aprender. Este es el modelo que Jesús nos dejó. Y la pregunta es, ¿este es el concepto que tenemos de ministerio? Ahorita ministerio es plataforma, luces, conciertos, eventos, congresos, encuentros. Y la gente dice el ministerio de danza, el ministerio de aquí, el ministerio de multimedia, el ministerio... Y yo puedo creer que todos esos son áreas de servicio y tiene que ver con el sacerdocio universal. Pero el modelo ministerial de Jesús era recorrer, enseñar, anunciar y sanar. Entonces, tenemos que reenfocar el nuevo modelo ministerial, volver a la esencia del ministerio. Podemos tener muchas funciones dentro de la iglesia que ayuden al desarrollo de los cultos, que ayuden al desarrollo de las celebraciones, pero nadie puede dejar de hacer el ministerio de Jesús. Recorrer, enseñar, anunciar y sanar. Lo segundo que Jesús trata en este Mateo 9:35 es la motivación. Dice la Biblia que Jesús se quedó viendo las multitudes como ovejas que no tienen pastor y sintió compasión de ellas. Yo le pregunto a ustedes como estudiantes, ¿qué piensan o qué sienten al ver las multitudes en los centros comerciales, en donde podemos ver inmensidad de gente? A veces nosotros soñamos con ver la iglesia con multitudes, ver la iglesia llena, y eso nos emociona, nos pone contentos. Pero ¿cuál es la motivación de esto? Estando en un ayuno, yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero ver multitudes. Y una de las cosas que el Espíritu me hacía pensar era, ¿para qué? Y la respuesta mía era, fue confrontante, porque empiezan a haber unas luchas. ¿Será que ego, éxito, realización personal? ¿Cuál es la motivación de las multitudes? Y estábamos pensando que inclusive para algunos pastores la motivación puede ser, uy, es que si la iglesia crece son diezmadores, es que si la iglesia crece tendré reconocimiento, éxito, los de la alabanza dirán, uy, si hay multitudes voy a ser famoso. Tantas motivaciones incorrectas, pero la única motivación que tenía Jesús por las multitudes era la compasión. Así que ministerio y motivación nos habla la ruta 9:35. Y por último, la multiplicación. Ahí en Mateo 9:37 y 38 dice que Jesús dijo que rogáramos y oráramos, porque la mies era mucha y los obreros pocos. Que oráramos para que se multiplicaban los obreros. ¿Pero obreros para qué? Obreros para lo mismo, para que recorran, enseñen, anuncien y sanen. Esta es la ruta 9:35. Esto es lo que está funcionando ahorita aquí en Colombia. Tenemos más o menos 300 personas en las calles. Tenemos 300 personas en las calles, pueden mirarlo en la página del Ministerio Nacional de Evangelismo de la Iglesia Nazareno. Tenemos fotos de gente recorriendo calles, barrios, plazas, parques, evangelizando con el cubo, con obras de teatro, con títeres, con recorrer, porque eso no se puede cambiar. Puerta a puerta, nosotros le entregamos las puertas a los testigos de Jehová. No, también funciona la forma de llegar, ser innovadores de cómo vamos a llegar a la gente, cómo rompemos el hielo. Todo eso es clave a la hora de desarrollar la ruta 9:35. Así que cuando nosotros estamos pensando en esto, no limitamos la iglesia en cuanto a herramientas. Simplemente que recorra, simplemente que vaya, simplemente que vaya por el perdido, haga la tarea evangelística con la motivación correcta y reclutando gente para multiplicar el ministerio. En cuanto a algunas herramientas que estamos usando aquí en Colombia, pastor me preguntas que estén funcionando actualmente. Nosotros tenemos 3 frentes de evangelismo aquí en Colombia. Digámoslo así, 3 directrices para la hora de hacer el evangelismo, pero el concepto es el mismo. El concepto es evangelización como un proceso. Entonces, el primer frente que tenemos es el masivo.
Aquí es donde salimos a las plazas, a los parques, aquí es donde vamos a hacer obras de teatro, toda la innovación, todo lo que la iglesia crea que es útil para impactar las masas, los centros comerciales, todo lo que es válido con tal de impactar masas para hacer contactos. Tenemos el segundo frente, que es la evangelización a través de grupos. Entonces hay dos modelos actualmente funcionales, uno de esos grupos alfa, que son grupos interactivos de enseñanza, donde se realizan 15 sesiones en grupo y llevan a la gente a una experiencia con Cristo, a enseñar a orar, a leer la Biblia, a cantar y hasta finalmente a tener una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, con el Espíritu, y ahí sí viene la inserción a la iglesia. Muy interesante. Pero también tenemos cuenta la historia, que es también nuestro, es un material nazareno. Tenemos 12 historias que finalmente terminan, las historias van llevando un propósito, arrepentimiento, fe, hasta que lleva a la persona al bautismo, a tomar una decisión. Y también se terminan llevando a la gente al encuentro. Por último, tenemos el evangelismo personal. Aquí tenemos el cubo y tenemos algo que hemos hecho una fusión, que es la oración por 10, o el plan del hermano mayor, como se conoce dentro de la iglesia nazareno, o oración por 3, hay iglesias que hacen oración por 3, otras hacen oración por 10. Entonces tenemos esta oración por personas inconversas, amigos y familiares durante 40 días. Pero al mismo tiempo que se tiene esta oración por las personas, se hace un evangelismo relacional. Y cada semana se le siembra una semilla, una palabra. La primera semana es semilla de propósito, Dios tiene un propósito contigo. La segunda semilla es llamado, Dios te está llamando. La tercera semilla es semilla de reino. Y aquí hacemos una gran diferencia con las 4 leyes, porque aquí la evangelización es dirigida hacia Jesucristo, quiere ser el rey de tu vida, no solamente el Salvador. Y usamos Romanos para llevar a la gente a aceptar el señorío de Jesucristo. Y la cuarta semilla es semilla de gracia, donde hablamos de las 3 obras de gracia, las obras de gracia que el Señor hace en nosotros. Lo que hace, perdón, en la primera obra de gracia, de adoptarnos, de regenerarnos, de justificarnos, pero en términos para el nuevo, en términos de que el nuevo entienda. Y en la quinta semilla es semilla de iglesia, y es donde le invitamos a una fiesta al amigo, en la iglesia, y ese día el culto, las canciones, todo va en torno al nuevo. Porque es que a veces nuestras canciones van en torno a nosotros mismos, y cantamos y celebramos y predicamos para nosotros mismos. A veces el culto tiene que ir dirigido hacia el nuevo totalmente. Estos 3 son los 3 frentes: masivo, grupos, personal. Estos funcionan dentro de cierto ciclo, y más o menos a través de estos gráficos lo demuestro. Entonces lo primero que hacemos es contactar a través del evangelismo masivo, se hacen los contactos, y si ya es familiar, amigo, pues se obvia este paso. Luego se evangeliza, y el evangelismo se hace a través de los grupos y a través del evangelismo personal, y es lo que llamamos un evangelismo relacional. Entonces empezamos a hablar de una evangelización relacional, con propósito, es decir, mi amistad tiene un propósito con esa persona, llevarlo a Cristo y llevarlo a una experiencia con el Espíritu Santo. Es más o menos el proceso que se está desarrollando en el país y en las diferentes iglesias. Ahora, tratando de responder a las otras preguntas que el pastor me hablaba de la iglesia celular. La iglesia celular tiene muchas variaciones. Hay iglesias que manejan células indefinidas, a término indefinido, otras que manejan cíclicas, 3 meses, se acaba, abre en otro lugar, 3 meses, se acaba, abre en otro lugar. Hay otras que rotan al líder en diferentes grupos y células. Ya varía de acuerdo al contexto. No hay una sola que diga esta funciona. Los grupos familiares de lluvias de gracia de una iglesia en Guatemala, excelente, funcionan. Son grupos familiares donde un equipo de 4 o 5 hermanos arman un grupo y disipulan y forman y llevan a la gente al bautismo y demás. El plan del maestro es 1 formando 12, y lo mismo hasta que los lleva a un encuentro y los mete en una red multiplicativa de 1 a 12. Entonces la iglesia celular tiene muchas variantes, no existe una sola.
las del plan del maestro, las grupos familiares, las cíclicas, pero en sí a lo que apunta son grupos, son casas. Yo conozco casas de paz, casas de avivamiento, grupos de paz, grupos de conexión, y todo apunta a lo mismo, a una conexión de la gente nueva para ser formada. Pero esa gente no dura en un grupo eterno. Esa gente está siendo y recibiendo discipulado en un grupo, pero va a un encuentro, va a un siguiente paso, va a un nivel de crecimiento dentro de la iglesia. No son grupos eternos y sin propósito. En cuanto al crecimiento biótico, creo que en el bloque anterior lo hablamos, de edificio y cuerpo. Esto es bíblico, es necesario. Christian Schwartz aborda eso. Y tiene que verse la iglesia como un organismo bíblico. Iglesia con propósito de Rick Warren, más o menos toca los principios que hablamos, de la adoración, una iglesia aprendida, del animar, que tiene que ver con el cuidar la gente, el pastorearla, equiparla, ¿verdad? Para que la gente cumpla su ministerio y su propósito dentro de la iglesia. Entonces, más o menos están los mismos principios que habíamos hablado. Y de hecho, todos estos modelos de iglesias coinciden en los mismos principios, aunque el nombre cambie. Crecimiento integral y algunas experiencias con otros modelos. ¿Cómo ha sido la experiencia aplicando estos modelos? ¿Cuáles se han aplicado en Colombia y por qué? Como hablé en el primer bloque, todo lo que funciona dentro de un principio es aplicable y funcional, desde que sea adaptado al contexto, si es rural, si es urbano, pero si el pastor evalúa la herramienta que va a cumplir un propósito basado en un principio, va a funcionar. Y aquí quiero finalizar con algo, es que muchas iglesias necesitan perseverar. A veces los pastores se desaniman porque ponen a funcionar una herramienta y no obtienen las masas, las multitudes que quieren en los primeros meses. Y aquí quiero finalizar con el concepto también de crecimiento que abordó en este caso Jesús cuando habló de la semilla. Él dijo que la semilla, antes de ser predicada, ya está amenazada. Número uno, las aves, que es la obra satánica, quieren venir y robar la semilla. Dos, las piedras, que representan las pruebas y las adversidades. Esas operan a mediano plazo, las aves a corto plazo. Pero habló el tercer enemigo de la semilla eran los espinos, que terminan finalmente ahogándola. Representan los placeres y los afanes de la vida, y estos operan a largo plazo. Entonces Jesús habló de una semilla amenazada, pero que tiene potencial para crecer, desarrollarse y ser la más grande de todas. Entonces debemos ser conscientes como evangelistas que sembrar la palabra es un proceso que incluye arar la tierra, sembrar la semilla, regarla y cuidarla hasta que brote, florezca, crezca y dé más fruto. Son procesos que queremos evadir, que a veces no son fáciles. Arar la tierra es todo este tiempo de oración, de clamor, de búsqueda, diciéndole al Señor que nos dé el denuedo para hacer la tarea. Nuestra experiencia en Girón, nosotros comenzamos con una iglesia de 2 personas hace 16 años. Actualmente reunimos más de 400 personas y Dios nos ha llevado por diferentes etapas. Pero estos principios que les compartí, esto que les dije de corazón, lo vivenciamos, lo hemos visto en otras iglesias, no solo nazarenas dentro de la región que han crecido, sino fuera de ella hemos aprendido estos principios. Y la iglesia funciona, y la iglesia se aviva. Que es un organismo vivo, cambiante, sí. Que toca estar todo el tiempo haciendo evaluación, sí, es necesario. Porque lo que está funcionando hoy no va a perpetuarse. Toca revisar los resultados. Hermanos, muchísimas gracias. Espero que haya podido responder algunas inquietudes, haya podido aportar a lo que ustedes están estudiando. Y yo les invito a que puedan ver el evangelismo como el estilo de vida de la iglesia. Dios les bendiga. Pastor Pablo, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con sus estudiantes. Y les animo a ser parte de una iglesia viva que cumple el propósito de Dios y que hacemos de Viviendo la Gran Comisión un estilo de vida. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo desde Girón. Bendiciones.